Muy bien, vamos a continuar con la tercera parte de la jornada. De vuelta, vamos a estar hablando sobre hacer simple lo complejo, pero en este caso, en vez de hablar de anatomías complejas, vamos a hablar de pacientes complejos. En esta primera charla me va a tocar hablar sobre el equilibrio que uno tiene que hacer frente a pacientes que tengan alto riesgo de sangrado. ¿Perdón? A ver, cuando uno habla de alto riesgo de sangrado, hay distintas clasificaciones. Es una situación que nos encontramos frecuentemente en nuestra práctica diaria. 1 de cada 5 pacientes aproximadamente que tratamos tienen alguna característica que lo califica como un paciente con alto riesgo de sangrado. Digamos, hay distintos factores como la edad, como la necesidad de anticoagulación oral, digamos, la necesidad de una cirugía temprana, un montón de cuestiones. Y la importancia de poder identificar a estos pacientes radica porque en general están sistemáticamente excluidos de todos los trials que venimos discutiendo. Digamos. En general, digamos, estos pacientes no se los incluye y por lo pronto uno no puede extrapolar la práctica diaria, digamos, a este subgrupo de pacientes. Y además, cada uno de los estudios en general ha tomado definiciones diferentes de lo que es un paciente de alto riesgo de sangrado. Por eso, digamos, es importante que conozcamos que ya hace algunos años hubo una especie de unificación, ya lo hemos visto con otras patologías. También hay, digamos, una definición ya, digamos, llamémosla como universal, que califica a pacientes con alto riesgo de sangrado como aquellos que van a tener un riesgo anual de un sangrado mayor por BARC de 3 a 5, ¿sí? De más del 4% o, digamos, un riesgo de más de 1% de sangrado intracraneal. Y para eso divide distintos factores en mayores o menores. ¿Sí? Con un solo criterio mayor, que son los que están en azul, o dos menores, que son los que están en celeste, ya el paciente es catalogado como alto riesgo de sangrado. Y fíjense que en realidad, digamos, hay un montón de pacientes que van a estar incluidos ya. Paciente mayor de 75 años que tenga una anemia leve, ya es un paciente de alto riesgo de sangrado. Un paciente que tenga anemia mayor, digamos, es un paciente que tiene riesgo de sangrado. No hablemos ya de los pacientes que están anticoagulados, que digamos, sabemos que es un porcentaje cada vez más importante en nuestra práctica diaria, o pacientes que han tenido stroke previo. O sea que esto es un escenario que nos enfrentamos cada vez más frecuentemente en nuestra práctica habitual. ¿Y qué es lo importante de este subgrupo de pacientes? Que no solamente sangran más, sino que también tienen más eventos isquémicos. O sea que realmente es un escenario muy complejo donde uno tiene que buscar un balance para darle el mejor resultado a estos pacientes, que tengan menos sangrados, pero también menos complicaciones trombóticas. Para eso voy a invertir un poco la secuencia que venimos haciendo, voy a empezar, digamos, ilustrando algunos casos como para poder definir y describir todo lo que nosotros podemos hacer desde la sala de hemodinamia para mejorar, digamos, el pronóstico de estos pacientes. Fíjense que este es un paciente añoso, de 77 años, ya un factor de riesgo menor de sangrado, hipertenso, higlipémico, obeso, que tiene una insuficiencia renal leve, un índice de creatinina de 50, anemia leve también, y sobre todo proctorragias reiteradas por una rectitis actínica en contexto de su tratamiento radioterápico por un cáncer de próstata. O sea que tiene un factor de riesgo mayor y 3 de riesgo menores, un paciente catalogado como de alto riesgo de sangrado. Este paciente se presenta con un síndrome coronario agudo, con una angina de reciente comienzo, con infra-ST anterolateral, un ecocardiograma que tiene función conservada y biomarcadores detectables pero sin curva. Este es el estudio angiográfico que se decidió realizar en la internación, tiene una coronaria derecha, digamos, hipoplásica no dominante. Fíjense que tenía una lesión bastante importante, severa, en el ostium y en el tercio proximal de la arteria descendente anterior. ¿Sí? Acá está marcado con flecha, ¿sí? Que comprometía aproximadamente 80% de la luz del vaso. Entonces, como estuvimos viendo, digamos, complejidad anatómica, un paciente con sangrado, en este caso se hizo un IBUS, para poder definir cuál iba a ser la mejor estrategia, y fíjense que como charlábamos antes, el área luminal mínima acá está tapada por las letras en blanco, es de 3, o sea que es menos de 4, ¿sí? Es significativa, tiene una placa voluminosa con alto contenido lipídico y focos de necrosis intraplaca, o sea que es una placa de alto riesgo. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer para poder, digamos, mejorar el pronóstico de este paciente? Básicamente podemos tener 3 pensamientos distintos. Uno es cómo abordarlo, ¿sí? Que Claudio ya adelantó algo en la charla recién, qué dispositivos o qué técnicas voy a utilizar, y sobre todo, digamos, cómo va a ser mi manejo de la terapia antitrombótica posterior a la intervención. No voy a ahondar mucho en esto, pero Claudio lo mencionó, el abordaje radial, digamos, está asociado, y este es un metaanálisis que salió hace pocos meses, de más de 20.000 pacientes, independientemente, digamos, el síndrome, digamos, que motive la intervención, si es un estudio diagnóstico, un estudio terapéutico, si es un infarto, si no, el abordaje radial disminuye la mortalidad. O sea, el paciente que se hace por radial tiene menos mortalidad que un paciente que se hace por abordaje femoral. Entonces uno tiene que ser muy extensivo, muy en intentar conseguir hacer la intervención por abordaje radial, ¿sí? Como comentaba Claudio, nosotros somos un centro que estuvo haciendo los números,
tenemos más de un 85% de las angioplastias coronarias, inclusive, digamos, oclusiones crónicas y demás, que hacemos exclusivamente por radial. Y los estudios diagnósticos, en más del 90-95% de los casos, se realizan también por radial. O sea que es importante también conocer esto. Y esto, digamos, cuando se analizan outcomes secundarios, principalmente, digamos, uno de los beneficios, y por eso lo traigo a esta charla, es justamente la disminución de complicaciones vasculares y sobre todo sangrado asociado al sitio de oclusión y necesidad de transfusión. O sea que especialmente pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, yo tengo que hacer lo posible para hacer una intervención radial. Radial derecha, digamos, el surgimiento de la radial distal, izquierda, cualquiera sea el abordaje, digamos, priorizar un abordaje radial. Ahora, vamos a hablar de dispositivos, y esto Claudio algo adelantó, pero acá se los traigo en imagen, porque uno habla de stent, habla de polímero, y por ahí no queda bien en claro, digamos, cómo es la cuestión. Los stents modernos ahora de última generación están compuestos básicamente por tres cosas. Uno, el STRAT, que es la plataforma, que es similar, digamos, a un stent metálico, ¿sí? Son distintas aleaciones, cambia, digamos, el grosor que tenga, digamos, el material y demás, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Entre uno y otro. Los stents con droga agregan un polímero que vendría a ser el vehículo, digamos, de la droga a liberar, y justamente la droga. Que esto es también lo que comentaba Claudio, digamos, los balones con droga no tienen el STRAT, no tienen la estructura metálica permanente, pero tienen lo mismo que el stent con droga, sin, digamos, esa plataforma. Entonces, esta más o menos es la diferencia. Y hay stents que vienen con polímeros que son permanentes, ¿sí? Como los primeros de la primera generación no eran biocompatibles y se asociaron sobre todo a complicaciones tardías, hacían muchas stent trombosis tardías, por eso por suerte fueron evolucionando a polímeros biocompatibles inicialmente, después biodegradables, que desaparecen y al liberarse la droga queda simplemente un stent metálico como un BMS, ¿sí? Y incluso vienen ahora stents, digamos, sin ningún tipo de polímero, vienen con reservorios especiales con la liberación de droga. El polímero, digamos, lo que hace es más o menos controlar la cinética de liberación del fármaco, ¿sí? Cuando uno se pone a pensar en los dispositivos, antes, y no hace muchos años, digamos, en pacientes de alto riesgo de sangrado, dicen, no le pongamos un stent con droga porque van a necesitar una antiagregación prolongada. Y eso ya está completamente desterrado hace muchos años. Hay un montón de estudios, ¿sí? Acá les resumo con algunos, que compararon diferentes tipos de modelos de stent con droga, stent con polímero, sin polímero, stent con polímero de biodegradable, etcétera, biocompatible, y en todos, digamos, hubo una superioridad clínica de los stent con droga, inclusive con periodos de doble integración corta. Fíjense, acá estamos hablando de eventos duros, muerte cardiovascular, infarto, stent trombosis a más de un año, superioridad del stent con droga en comparación con BMS, ¿sí? A pesar de que la terapia antiplaquetaria era corta, ¿sí? Hubo otros estudios, por ejemplo el Senior, que fue realizado con un stent, digamos, con polímero bioabsorbible que se llama Synergy, ¿sí? En población mayor de más de 75 años, y acá, digamos, sí se cambió y en aquellos que se presentaban con síndrome coronario agudo, digamos, tenía una antiagregación de 6 meses y, digamos, la evolución, el evento, digamos, combinado, digamos, cardiovascular, fue muy superior en los que se realizó, digamos, la angioplastia con BMS. O sea que hoy por hoy ya el concepto de stent convencional para alto riesgo de sangrado está completamente desterrado, ¿sí? Después lo que queda por ahí, bueno, eso venía a acompañar un poco la frase. Después por ahí, digamos, queda todavía la pregunta de cuánto, digamos, tiempo dejar la antiagregación en pacientes con stent con droga, porque los esquemas son bastante diferentes, y uno de los estudios por ahí más paradigmáticos, más contundentes, fue el MasterDAP, que se publicaron hace poco los datos de seguimiento de 15 meses, donde se evaluó, digamos, un subgrupo de pacientes con alto riesgo de sangrado y se los randomizó a un tiempo de tratamiento antitrombótico abreviado versus el convencional, inclusive, digamos, dividiendo aquellos pacientes que ya recibían anticoagulación oral por alguna cuestión o no, ¿sí? Fíjense que en el régimen abreviado solamente le hacían doble integración por un mes y le hacían simple terapia por, digamos, el resto del año. Si estaban con anticoagulación, digamos, se hacía, digamos, triple terapia, digamos, por poco tiempo, por un mes, anticoagulación con simple terapia por 6 meses y después solo anticoagulación. Y en el no abreviado lo convencional, digamos, 12 meses de tratamiento, o por lo menos 6 meses de tratamiento, y en los anticoagulados también simple integración con anticoagulación por un año. Y, digamos, en los primeros resultados al año, digamos, demostró esta terapia, digamos, más reducida, tener un beneficio neto similar, o sea, fue no inferior, con una significativa disminución de más del 30% de eventos de sangrado. O sea, que no hubo ningún aumento de complicaciones trombóticas, que ese es el miedo al acortar, digamos, los tiempos de antiagregación, y sí se redujo justamente lo que uno está buscando también, que es el riesgo de sangrado.
Y ahora esto se publicó también hace poquito, se hizo un subanálisis porque en la población que uno más miedo tiene es en la población justamente que se presentó con un cuadro de mayor riesgo trombótico, que es un síndrome coronario agudo, digamos. Pacientes que tienen un infarto reciente o, bueno, que se presentaron por un infarto, y esto fue similar, no hubo diferencias en los distintos subgrupos, es más, parecería, digamos, que hay una tendencia, digamos, a un mayor beneficio, sobre todo en los pacientes que se presentan con un cuadro que uno esperaría, digamos, sea más protrombótico. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, el paciente lo resolvimos justamente con el implante de un stent liberador de Verolimus, el Synergy, que tiene polímero bioabsorbible, ¿sí? Se hizo una angioplastia con provisional, o sea, uno cuando trata una bifurcación debe tratar de disminuir la cantidad de metal, debe tratar de resolverlo con un solo stent, que fue lo que se consiguió acá, ¿sí? Y hacer una correcta evaluación con IBUS, que ven que el stent está bien redondito y sin protrusión hacia la circunfleja. Este paciente estuvo bien, en su momento, este paciente tiene un tiempo ya, se hizo doble antiagregación por 3 meses sin sangrado, y después siguió simplemente con monoterapia con aspirina, y al momento no ha tenido ningún evento cardiovascular. Otro paciente, digamos, ejemplificador, en este caso un paciente joven, pero que tenía una enfermedad con Willebrand con sangrados en diferentes intervenciones menores, que también se presentó con un síndrome coronario agudo, con un ecoestrés, digamos, con isquemia a baja carga, con hipokinesia infraapical, septoapical y lateroapical en el máximo esfuerzo, que tenía, fíjense, una lesión bastante severa en el ostium de la circunfleja en el compromiso de una trifurcación. Que ahí sabemos que poner un stent, digamos, puede comprometer realmente las otras ramas principales, entonces era un escenario bastante complejo para definir. ¿Qué es lo que hicimos? Nuevamente, utilizamos imágenes intracoronarias para poder catalogar correctamente la lesión, una lesión bien fibrosa de la circunfleja, y sobre todo evaluamos los ostium de la descendente anterior y del ramo intermedio, que tenían enfermedad pero no significativa, lo que nos hizo intentar, digamos, otra estrategia, que es el balón con droga, ¿sí? Es decir, hacer el tratamiento sin dejar nada de metal en esa zona. Sabemos que todavía la evidencia para el balón con droga es como el caso que mostró Claudio antes, es para la stent trombosis, para la reestenosis intrastent, sobre todo cuando es focal. Pero ya hay un montón de trials que evalúan digamos, los resultados del balón con droga en enfermedad de novo, sin stent. Y uno de esos subgrupos donde uno busca justamente, digamos, este beneficio, no tener digamos, de no dejar metano, es en los pacientes de alto riesgo de sangrado. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea? Es preparar bien la lesión, ¿sí? Y si no hay disecciones flujo limitantes y si hay una estenosis que es menor al 30%, entonces ahí yo puedo avanzar para hacer la angioplastia con balón con droga. Hay distintos ensayos, uno es el debut, que como vimos antes, también lo que hizo fue comparar la angioplastia con balón con droga con lo que se comparaba antes, que era el stent metálico, 208 pacientes, y fíjense la diferencia, claramente fue superior con un MACE del 0% al año en comparación con un 11% con los stent metálicos, o sea que realmente, digamos, un 0% en este tipo de pacientes es alentador. ¿Sí? Y después hubo otro estudio por ahí más reciente, que es el BasketMall, que si bien no estaba dirigido específicamente para pacientes de alto riesgo de sangrado, después hizo un subanálisis que demostró que justamente estos pacientes, primero, como ya sabemos, tienen un peor pronóstico, los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado se morían 3 veces más, y segundo, digamos, no hubo diferencias ya con stents de segunda generación, stent con drogas de segunda generación en cuanto a eventos clínicos, eventos trombóticos, con una menor tasa de sangrados a expensas de un tiempo de antiagregación menores. En pacientes estables, un solo mes de antiagregación en comparación con el síndrome coronario agudo, que en los dos ramas se hacía 12 meses de tratamiento. Así que, para ya resolver el cuadro, nosotros lo que hicimos fue preparar la placa con estos balones de corte que mencionó Claudio antes. Estos balones de corte, sobre todo en placas fibrosas, permiten una mayor expansión con una menor tasa de disección, digamos, que hacen generalmente disecciones más controladas, entonces resulta muy atractivo usarlas como complemento a una angioplastia con balón con droga cuando uno tiene esa intención. Y después se hizo una angioplastia con balón con droga y el resultado angiográfico fue bueno y sobre todo fue mantenido en el tiempo. ¿Sí? Por último, y esto ya es un poco más, si bien hay un montón de ensayos y demás, ya hay mucha información que es de racionamiento médico, que es de consenso de expertos. Uno esperaría, digamos, el mensaje por ahí más importante es ya no pensar en qué plataforma voy a poner. Antes se hablaba mucho de la extensión del tratamiento antitrombótico que estén con drogas. Hoy, más que nada, uno se debería fijar en el cuadro clínico que motivó la angioplastia y diferenciar entonces en pacientes estables versus inestables. Y en los pacientes estables uno podría hacer un tratamiento doble antiagregante más corto, de 1 a 3 meses, ¿sí?
y en pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, por ahí tratar de hacerlo más extensivo, cuando aunque ya hay más evidencia de que terapias cortas, como las que vimos en el Master DAP, podrían ser una opción, ¿sí? Obviamente que si el paciente está anticoagulado, digamos que esto lo conocemos todos, debería, digamos, realizar la anticoagulación con anticoagulantes directos orales, que sabemos que tienen un mejor perfil de seguridad, y debería utilizar el clopidogrel como, digamos, inhibidor P2Y12 de elección, ¿sí? En estos pacientes justamente que necesitan una anticoagulación, la idea es disminuir el menor tiempo posible la triple terapia antitrombótica, sobre todo los americanos la reservan exclusivamente para la internación o para la primera semana. Nosotros habitualmente lo hacemos por un mes, sobre todo en cuadros coronarios, como está demostrado en esto. Factores que, digamos, inclinan la balanza hacia un tiempo más corto es desde ya factores no corregibles de alto riesgo de sangrado, o una carga trombótica de bajo riesgo, ¿sí? Y desde ya que uno buscaría prolongar la terapia en pacientes que justamente tienen una presentación con más riesgo trombótico, ¿sí? Desde ya que los americanos también, digamos, destierran el uso del BMS como opción, y se sugiere en todos lados, digamos, el uso concomitante de inhibidores de bomba de protones para minimizar el riesgo, ¿sí? Haciendo un monitoreo cercano, y recuerden que hay muchos factores que contribuyen al riesgo del sangrado que son modificables, ¿sí? Que eso uno debe tratar de optimizarlos en cada una de las sesiones. Entonces, un poco como conclusión, y para no ser más extenso viendo ahora, creo que en la sala de hemodinamia nosotros tenemos mucho para aportarle al paciente, desde el abordaje, priorizando todo lo que se puede el abordaje radial. Hoy por hoy tenemos un montón de alternativas. Si no se puede trabajar desde el radial por alguna cuestión, digamos, también hay mucha evidencia del uso de ecografía como para guiar la punción, que disminuye las complicaciones vasculares o cierres percutáneos, que no me quise extender. Hoy ya desterrar el uso de stent convencionales para estos pacientes, usar preferentemente stent con droga y con polímero bioabsorbible, que aparentemente son los que tienen mejor perfil y más evidencia. Minimizar el metal, digamos, viene creciendo la evidencia a favor de los balones liberadores con droga. Creo que en ese sentido es esencial, digamos, optimizar los resultados de la angioplastia con imágenes intracoronarias de estos pacientes y, digamos, hacer un balance riesgo-beneficio de la terapia antitrombótica, ya hoy con más evidencia de seguridad en acortar el tiempo de terapia antitrombótica en estos pacientes. Como